Buena inmunología, queridos y queridas estudiantes de la materia, vamos a abordar la cuarta parte, que es también la final del tema 14, que se titula Mecanismos inmunológicos de rechazo y tolerancia a los trasplantes. Existen muchos componentes de los trasplantes de órganos. Por supuesto, tenemos que considerar los órganos mismos, como el corazón, los pulmones, los riñones, el páncreas, es decir, una serie de órganos que se pueden trasplantar, la córnea incluso, las válvulas cardíacas, la médula ósea, por supuesto. También se pueden trasplantar células madre, stem cells. Por supuesto, el trasplante lleva una serie de antígenos no propios, son antígenos extraños, y en el caso del sistema inmune de la persona que recoge este trasplante, pues puede reconocer estos antígenos, o los debe tolerar o los debe aceptar. No sabemos qué va a pasar. Al final lo que tendremos es una tolerancia o un rechazo. Por supuesto, van a intervenir la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata en esta tolerancia o en este rechazo. El rechazo puede ser además de varias clases. Puede ser hiperagudo, puede ser agudo o puede ser crónico. Ya veremos la diferencia entre ellos. En cualquier caso, va a haber dos tipos de rechazos. Normalmente el rechazo más común es aquel que se produce porque el receptor de un órgano rechaza el órgano trasplantado, es decir, rechaza un órgano que viene de un donante que no es compatible con él. Pero ya hemos visto también que existe otro tipo de rechazo, que es cuando el órgano trasplantado es la médula ósea. En este caso se produce la enfermedad de injerto contra huésped. La persona que recibe el trasplante, es decir, la persona que recibe la médula ósea, va a ser rechazada toda ella por el trasplante. Es decir, esto es justo al revés, no es el órgano el que es rechazado, es decir, no es un organismo el que rechaza a un órgano, en este caso es un órgano trasplantado el que va a rechazar a todo el organismo, porque existen células T maduras en la médula ósea que van a reconocer los antígenos del receptor como extraños y, puesto que son células T, van a montar una respuesta de rechazo contra esos antígenos que, claro, obviamente están en todo el organismo que ha recibido el trasplante de médula ósea. Vamos a estudiar un poco cómo funciona esto del rechazo o de la tolerancia y qué factores son los más importantes para ello. Gran parte del conocimiento sobre los mecanismos y condiciones del rechazo a los trasplantes se han estudiado utilizando animales de laboratorio que son singénicos, en general ratones, claro. ¿Qué quiere decir esto de singénicos? Pues que son genéticamente idénticos entre sí. Y esta identidad genética además se transmite o se mantiene de generación en generación. Es decir, los padres son genéticamente idénticos a los hijos y estos han sido genéticamente idénticos a sus abuelos y van a ser genéticamente idénticos a sus nietos. Digamos que se mantiene esta identidad genética con muy pocas desviaciones de generación en generación. Y esto ha permitido comprobar que si hacemos un trasplante de piel, por ejemplo, de un ratón singénico a otro ratón singénico, que tienen, por supuesto, todos los genes iguales y en particular los genes del MHC los tienen idénticos, entonces el trasplante, graft en inglés, es tolerado. Pero si hacemos un trasplante entre dos ratones diferentes, es decir, cada uno de ellos puede ser singénico entre sí, el amarillo es singénico y el azul es también singénico, pero claro, obviamente son genéticamente distintos entre sí, y cuando hacemos un trasplante de piel de uno al otro, pues este trasplante es rechazado. Si hacemos un segundo trasplante, vemos que el trasplante es rechazado aún más deprisa porque se han generado células memoria. Por tanto, se produce un rechazo como si fuera una respuesta inmune frente a una infección. En principio, es un poco lo que está sucediendo. Para analizar qué células son las responsables de este rechazo, se han hecho experimentos de transferencia de células de unos animales a otros. Lo que se hace en estos experimentos es sensibilizar a un animal frente a un trasplante, es decir, este animal, el ratón azul, el MSCB, lo hemos trasplantado con un fragmento de piel, un trozo de piel que viene del ratón amarillo, el MSCA. Este animal rechaza el trasplante y una vez que ha rechazado el trasplante, aislamos células del sistema inmune y las transferimos a otro ratón que no ha sido sensibilizado frente al trasplante, es decir, no ha recibido ningún trasplante, ninguna piel del anterior. Y entonces analizamos la dinámica de rechazo. Lo que se ve es que solamente cuando transferimos
células T del ratón sensibilizado al ratón no sensibilizado, el trasplante es rechazado como si este ratón no sensibilizado hubiera sido sensibilizado. Es decir, la dinámica, la velocidad de rechazo es similar a la de un ratón sensibilizado. Si transferimos células B, por ejemplo, esto no sucede. Con lo cual la conclusión del experimento es que son las células T las responsables del rechazo a los trasplantes. No solo los rechazos se pueden dar entre individuos que no son compatibles en el MHC, es decir, que tienen MHCs diferentes, sino que también se pueden dar entre individuos que tienen el mismo MHC. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que quiero decir. En primer lugar, tenemos dos ratones ingénicos a los cuales se les puede hacer un trasplante de uno a otro y toleran el trasplante porque son idénticos en el MHC. Podemos tener dos ratones que son diferentes en el MHC, uno es el A y otro es el B, y como hemos visto en el caso anterior, el ratón B rechaza rápidamente el trasplante que proviene del A. Pero podemos tener también dos ratones singénicos que son idénticos en el MHC de tipo A, pero que pueden ser diferentes en otros genes, representados aquí como el ratón amarillo y el ratón naranja. El MHC es el mismo, pero el resto de los genes no. ¿Qué sucede en este caso? Pues sucede que el trasplante es rechazado, aunque más lentamente que en el caso de una incompatibilidad en los antígenos mayores de histocompatibilidad, el complejo mayor de histocompatibilidad. Estos antígenos, que son los responsables del rechazo al trasplante, incluso cuando el MHC es compatible, se llaman antígenos de histocompatibilidad menores. Y realmente no son antígenos desde el punto de vista de los MHC, es decir, no son moléculas de MHC, ni nada que tenga que ver con la presentación de antígenos. Realmente son los propios antígenos ellos mismos. Es decir, las diferentes proteínas entre un ratón y otro ratón generan diferentes péptidos, los cuales pueden ser presentados por el mismo MHC, ¿de acuerdo? El mismo MHC de este trasplante va a presentar péptidos que van a ser extraños porque no están en el ratón naranja, son péptidos, llamémoslo así, amarillos, es decir, que vienen del bagaje genético del ratón amarillo, y esos péptidos diferentes van a ser identificados como extraños, van a ser presentados, por supuesto, por el MHC, pero van a ser identificados como extraños por las células T del receptor, lo cual va a conducir al rechazo al trasplante. Por tanto, los trasplantes solo pueden ser aceptados en el caso de animales completamente idénticos, es decir, singénicos. Obviamente, en el caso humano, esto no sucede, tal vez quizás solo en el caso de los hermanos gemelos, pero nada más. Con lo cual, es obvio que los trasplantes van a ser rechazados, porque normalmente los recipientes de ese trasplante y los donantes no son compatibles en el MHC, y lo que es necesario es modular la respuesta inmune, como veremos luego en el tema que viene, para intentar facilitar la tolerancia a el órgano trasplantado. Como acabo de mencionar, los antígenos de histocompatibilidad menores son polimorfismos individuales en proteínas y son los que causan que individuos genéticamente diferentes, pues obviamente, presenten diferentes péptidos en el MHC de tipo 1, por ejemplo, incluso si son idénticos en los haplotipos del MHC. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El donante tiene el mismo MHC que el receptor, pero el donante tiene una serie de proteínas propias que tienen unos péptidos, aquí están representados por bolitas rojas, que son presentados por el MHC, obviamente, de esta persona, que es el donante. En cambio, el receptor no tiene este péptido que el donante sí tiene. Tiene otro péptido diferente, que es presentado por los mismos MHC. Entonces, ¿qué sucede cuando este donante pues done un órgano a este receptor? Este péptido aquí representado con la bolita roja no está presente en los péptidos propios, es decir, en el repertorio de péptidos propios, presentado por el MHC del receptor. Con lo cual este péptido va a ser identificado, que proviene obviamente del donante, va a ser identificado como un péptido extraño, similar situación a la de que nos hubiera infectado un virus, que vamos a tener también péptidos extraños procedentes del virus, en este caso, claro, presentados a las células T, y en este caso lo que vamos a tener va a ser péptidos extraños procedentes del donante, del órgano donado, que van a poder ser presentados también a las células T y que van a activar a estas células y van a montar un rechazo contra este trasplante. Una cuestión importante, no obstante, es que en el caso de una infección vírica,
Solamente un porcentaje de las células estaría infectada por el virus y el sistema inmune iría a matar a esas células que están infectadas por el virus, pero obviamente en el caso de un órgano trasplantado, todas las células de ese órgano van a presentar péptidos extraños para el organismo que recibe ese órgano, es decir, este péptido rojo, representado aquí por la bolita roja, sería presentado en todas las células y por tanto las células T van a matar a todas las células del órgano. Entonces esto también te indica la importancia que tienen estas células T para defendernos de la infección vírica. Si van a matar a las células infectadas por el virus es obviamente porque no van a matar normalmente a todas las células del órgano. En el caso de un rechazo o un trasplante, esta situación no se da y por tanto el órgano va a ser destruido por completo. El rechazo más grave que se puede producir es el llamado rechazo hiperagudo. Este rechazo, que está causado por anticuerpos, es decir, no está causado por la acción de células T, pues se produce cuando los individuos que reciben el trasplante son incompatibles en el grupo sanguíneo con los individuos que han donado el órgano para ese trasplante. Es decir, debe haber una compatibilidad de grupos sanguíneos, porque si no se produce este rechazo hiperagudo. Más adelante explicaré un poquito más en detalle cuál es la diferencia entre los grupos sanguíneos, que es simplemente una diferencia molecular en carbohidratos de los eritrocitos o de las células, en general de la sangre, del endotelio también. Y lo que sí que ahora conviene entender es que la incompatibilidad de los grupos sanguíneos viene dada por el hecho de que los eritrocitos, el endotelio también, tienen carbohidratos, grupos carbohidratos, contra los cuales se pueden generar anticuerpos naturales. De hecho, esos anticuerpos naturales son generados pronto en la vida como respuesta a los carbohidratos presentes en las bacterias de la flora intestinal. Cuando los anticuerpos que se dirigen contra las bacterias de la flora muestran una reacción cruzada con nuestros propios antígenos, esos clones de células B que producen esos anticuerpos son eliminados por selección negativa, con lo cual solamente vamos a tener anticuerpos que no reaccionen, obviamente, contra nuestros antígenos propios, contra esos carbohidratos propios. Pero el resto de anticuerpos que tenemos contra la flora intestinal va a conseguir que tengamos anticuerpos que sí que van a reaccionar contra carbohidratos de otras personas que no tengan nuestro mismo grupo sanguíneo, el grupo sanguíneo el AB0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede cuando trasplantamos un órgano de una persona que no es compatible, es decir, no es del mismo grupo sanguíneo o es incompatible en el grupo sanguíneo, con otra? Pues lo que va a suceder es que al poner un órgano en la persona, en este caso incompatible con ese grupo sanguíneo, los anticuerpos que tiene esa persona van a ser capaces de reaccionar con los carbohidratos presentes en el endotelio del órgano que acaba de recibir, que acaba de ser trasplantado. Esos anticuerpos naturales que tiene esa persona, que van a unirse contra esos carbohidratos de otros grupos sanguíneos, no del suyo, claro, van a activar el complemento, van a dar una reacción inflamatoria inmediata, van a producir un colapso circulatorio y van a hacer que el órgano muera en cuestión de muy pocos minutos o muy pocas horas. Es decir, la reacción se desencadena en cuestión de minutos, el complemento se activa rapidísimamente y el órgano es rechazado, pero como digo, no por un rechazo de las células T, sino por un mecanismo, digamos, fisiológico de activación del complemento y de colapso circulatorio. Si examinamos los especímenes en donde se ha producido un rechazo hiperagudo, se ve que hay un depósito de inmunoglobulinas, un depósito de complemento en los capilares de ese trasplante halogénico. La IgG es la inmunoglobulina más común y hay también varios componentes del complemento. Y además hay células que están infiltradas en el órgano que contienen muchas células B productoras de anticuerpos. Con lo cual, este rechazo hiperagudo, en resumen, está causado por la incompatibilidad de grupos sanguíneos, por la unión de inmunoglobulinas a esos grupos carbohidrato que están en el endotelio del órgano trasplantado, la activación del complemento y, por tanto, el colapso circulatorio en los capilares de ese órgano que conduce a la muerte del mismo. Aunque no estamos aquí en la asignatura de hematología, que es tal vez donde se estudie este asunto de los grupos sanguíneos, simplemente una pequeña imagen para ver que los carbohidratos que constituyen la identidad de los tres grupos sanguíneos fundamentales, el tipo 0, el A y el B, solamente difieren en que haya un carbohidrato más o menos entre ellos. Esto es suficiente, solo este carbohidrato de más o que no esté, es suficiente para que algunos anticuerpos se unan a ellos, los identifiquen y generen el rechazo
a los trasplantes y, por supuesto, la incompatibilidad en la transfusión de sangre, claro, que es donde se fueron descubriendo esas incompatibilidades de grupos sanguíneos. Simplemente, si tenéis un rato y os interesa el tema, estudiar exactamente qué es lo que produciría la aglutinación de la sangre, que obviamente vendría dada por anticuerpos no compatibles, y qué grupos sanguíneos son compatibles, que son aquellos en donde no se produce aglutinación de la sangre, es decir, los anticuerpos no van a reaccionar frente a los antígenos, no van a activar el complemento y no van a generar toda esa respuesta inflamatoria que se generará si los anticuerpos sí reconocen estos antígenos. Se podría pensar que la respuesta del rechazo, que ya no es hiperagudo, sino un rechazo normal mediado por células T, dependería de que las células dendríticas del receptor captaran antígenos extraños del órgano trasplantado, viajaran con esos antígenos a los ganglios linfoides, presentaran esos antígenos a las células T y las activaran. Y bien, eso no es siempre el caso, de hecho es un caso minoritario. Lo que sucede no es que las células dendríticas del receptor son las que vayan a presentar los antígenos a las células T, sino que son las propias células dendríticas presentes en el órgano trasplantado, las cuales tienen obviamente un MHC distinto del MHC del receptor. Pues esas células dendríticas son las que viajan a los ganglios linfáticos, presentan los MHC con los péptidos propios del órgano a las células T. Un porcentaje de esos MHC con péptidos van a ser reconocidos como péptidos extraños o como MHC extraños, de hecho, las dos cosas suceden, por las células T. Las células T se van a activar, las células T van a migrar a través de la sangre al órgano, se van a infiltrar en el órgano y van a empezar a matar a las células del órgano y van a acabar destruyendo el órgano. Ese sería el mecanismo más importante de rechazo, en el cual intervienen las células dendríticas del donante más que las células dendríticas del receptor. Lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior se llama halo-reconocimiento directo. Halo quiere decir extraño, ¿vale? Pues entonces tenemos un reconocimiento de lo extraño de manera directa. ¿De manera directa por qué? Porque directamente las células dendríticas del donante presentan lo extraño al sistema inmune, a las células T del receptor. Esto es lo que tenemos de nuevo aquí. El reconocimiento directo involucra a las células dendríticas, las células presentadoras de antígeno del donante. Pero también es verdad que las células dendríticas del receptor podrían captar antígenos del donante, procesarlos y presentarlos en los MHC propios, obviamente como péptidos extraños a las células T, y podrían activar a células T. Esto es lo que tenemos aquí, en el que, bueno, esto sería el reconocimiento directo. La célula dendrítica del donante activa a las células CD8 o CD4, pero en este caso las células del donante pues liberan MHCs, péptidos, etcétera. Las células dendríticas del receptor los captan, los procesan y presentan péptidos en su MHC a las células T. Los dos mecanismos participan. Obviamente el más directo, el más rápido y el que va a iniciar en general el rechazo va a ser el directo, porque las células dendríticas ya están ahí en el órgano trasplantado, van a salir a través de la circulación, de la linfa, etcétera, van a ir a los ganglios linfáticos y van a presentar esos antígenos directamente ya a las células T. Un aspecto importante que conviene mencionar es que el haloreconocimiento directo, como las células dendríticas expresan MHC de tipo 1 y de tipo 2, va a poder activar a células TCD8 y a células TCD4, y por tanto las células TCD8 citotóxicas van a ser las que más daño van a hacer, obviamente, al órgano trasplantado en el rechazo. Sin embargo, en el haloreconocimiento indirecto, lo que sucede es que las células dendríticas captan a los MHCs, péptidos y demás antígenos del donante en el sistema vesicular, es decir, estos péptidos los van a presentar en el MHC de tipo 2 y van a activar sobre todo a células TCD4, que luego van a poder actuar sobre las células TCD8. Para que las células dendríticas activen a células TCD8, tiene que suceder lo que se llama la presentación cruzada, es decir, la transferencia de antígenos, de péptidos, desde el sistema vesicular al citoplasma, para que luego sean transportados al retículo endoplasmático por los transportadores TAP y cargados en el MHC de tipo 1. Todos esos mecanismos obviamente son más lentos y inducen al final un rechazo, pero de manera más lenta que lo que sería el haloreconocimiento directo. El rechazo anterior constituye lo que podríamos llamar el rechazo agudo, en lugar del rechazo hiperagudo, pero luego tenemos también lo que es el rechazo crónico,
que es una situación en donde las células T, digamos, han sido ya inducidas a ser tolerantes, pero se produce, no obstante, una respuesta de anticuerpos contra los antígenos extraños, que normalmente suelen ser las moléculas de MHC de tipo 1 o de tipo 2, que son distintas entre el donante y el receptor. Estas son las moléculas HLA, los Human Leukocyte Antigens, que suponen el sistema MHC, es un sinónimo, ¿de acuerdo? HLA y MHC son sinónimos. Bueno, ¿qué sucede cuando hay anticuerpos que se unen al MHC del endotelio? Pues obviamente van a activar el complemento, van a producir una respuesta inflamatoria, van a atraer a macrófagos, granulocitos, células T. Poco a poco esto daña a este endotelio, daña las células incluso musculares de alrededor, bueno, va generando una deformidad en el tejido, ¿de acuerdo? Y lo que hace es dañar la arteria, que poco a poco va reduciendo su capacidad de transportar sangre, nutrientes, etcétera, y al final acaba siendo obstruida. Y obviamente cuando la arteria se obstruye, el órgano es rechazado. No rechazado porque sea muerto por células del sistema inmune, sino porque finalmente la circulación se ve comprometida, se ve impedida y el órgano pues acaba por morir. En cualquier caso, es verdad que tenemos un mecanismo inmune que causa este rechazo crónico, que es muchísimo más lento y que no involucra la acción directa de las células T, que irían a matar, infiltrarían el órgano e irían a matar una por una a todas esas células del órgano que van a identificar como células extrañas o como células infectadas por un virus. Obviamente eso pues va a acabar con la vida del órgano en muy poco tiempo. Este rechazo crónico es un rechazo que bueno, tarda años en producirse, se puede controlar mediante inmunosupresores, etcétera, y permite que el órgano bueno, pues ejerza su función más o menos hasta que al final es necesario volver a realizar otro trasplante de órgano porque el órgano acaba por efectivamente fallar. Uno de los trasplantes más realizados es el trasplante de médula ósea, y este trasplante de médula ósea está indicado para tratar todas estas enfermedades que están aquí, que obviamente tienen que ver con fallos genéticos en las células madre de esta médula ósea o células madre que incluso tienen que ver con el hueso, la propia formación del hueso, pero muchas son evidentemente enfermedades de inmunodeficiencias, ¿no? Hemos visto algunas aquí, la SCID, la inmunodeficiencia combinada grave, el síndrome de Wiskott-Aldrich, la anemia de Fanconi, que sería un problema también de los glóbulos rojos, en fin, varias enfermedades de tipo inmunológico o de tipo hematológico. Por ejemplo, la talasemia es un problema en la hemoglobina, o la anemia panocítica es igualmente otro problema en la hemoglobina que compromete el transporte de oxígeno. Y como todas las células de la sangre provienen de la médula ósea, pues obviamente también está indicado el trasplante de médula ósea en estos casos. El problema más grave del trasplante de médula ósea es la enfermedad de injerto contra huésped. En este caso, no es el organismo receptor el que rechaza al trasplante, sino que es el trasplante el que rechaza al organismo receptor. ¿De acuerdo? Es así de impactante el asunto. La médula ósea va a ser la que va a rechazar al organismo entero, donde esa médula ósea es ahora introducida. ¿Por qué sucede esto? Pues el trasplante de médula ósea contiene células T, linfocitos T maduros y también de memoria. Estos linfocitos T maduros y de memoria van a poder reaccionar, en algunos casos, algún porcentaje pequeño de esos linfocitos T va a poder reaccionar contra los MHCs del organismo receptor y se van obviamente a activar. Es decir, van a ir al ganglio linfático, esas células T maduras, en busca de sus antígenos presentados por células presentadoras de antígenos que van a ser las del receptor. Estas tienen MHCs extraños para estas células T maduras, que provienen de un organismo obviamente con su propio MHC, diferente del MHC del receptor, y van a activar a las células T. Estas células T van entonces a pasar a la circulación, van a pasar por la linfa, en la circulación, efectivamente, y van a ir a los órganos del cuerpo donde encuentren antígenos. Y obviamente todos los órganos del cuerpo van a presentar MHCs que pueden ser atacados por estas células T, tanto CD4 como CD8. Van a los tejidos, producen una reacción inflamatoria, en fin, causan una serie de daño tisular generalizado en todo el organismo. Obviamente es un problema importante de rechazo que debe ser controlado y por tanto es muy importante en este caso que exista una compatibilidad entre el donante y el receptor de médula ósea. Es más importante aquí que en el caso de
un trasplante de un órgano como puede ser un riñón o puede ser un páncreas. ¿De acuerdo? Porque en este caso el rechazo es, como digo, generalizado a todo el organismo. Y efectivamente existen ya bancos de donantes de médula ósea que están catalogados por compatibilidad. Y a veces, pues un donante compatible se puede encontrar en Australia, es decir, alguien que necesita médula ósea aquí en Albacete puede encontrar un donante que no está a lo mejor alrededor, no está en la zona en donde ese paciente vive, sino que está pues muy lejos, puede estar muy lejos en el planeta, ¿no? Entonces, bueno, existen esos bancos de médula ósea con datos, efectivamente, que indican los MHCs, los alelos de MHCs que tienen las personas y se puede saber cuáles son compatibles unos con otros y si son donantes de médula ósea, obviamente, que por eso se tienen esos datos, pues pedirle en ese momento que done médula ósea porque hay alguien que necesita del trasplante de este órgano para salvar la vida. Normalmente los trasplantes de médula ósea son necesarios en enfermedades que suelen ser una amenaza, efectivamente, para la vida. Bueno, insistimos aquí en esta diapositiva en el mecanismo del rechazo de la enfermedad de injerto contra huésped, en este caso, y es que efectivamente las células T maduras que van a estar presentes en el trasplante de médula ósea, es decir, en las células madre de la médula ósea, que son las que realmente queremos trasplantar, van a tener con ellas células T maduras, y son las células dendríticas, pero del receptor, que son aloreactivas, con las células T, las que van a activar a esas células T y van a generar este daño. Es decir, no son las células dendríticas del donante las que van, que también pueden ir, también podría haber células dendríticas del donante, esas son menos importantes que las células dendríticas del receptor, que son las que presentan, como hemos dicho antes, MHCs diferentes. Bueno, una vez que esto se ha activado, pues esas células T van a causar este daño. Ahora bien, en experimentos de laboratorio, si el receptor no tiene células dendríticas, entonces estas células del donante, las células T, solamente ven células dendríticas del donante. Y en este caso, las células no son activadas, porque evidentemente estas células dendríticas del donante presentan MHCs para los cuales las células T están educadas a detectar como MHCs propios. Y por tanto es mucho más difícil que se activen estas células T frente a un MHC propio, si solo proviene esta célula dendrítica del donante, que si tenemos células dendríticas del receptor que tienen MHCs extraños para las células T maduras que provienen del trasplante de médula ósea. Como ya he mencionado, es muy importante conseguir donantes y receptores compatibles en el MHC, porque si no se va a producir esta enfermedad de injerto contra huésped en el caso del trasplante de médula ósea, y para comprobar la presencia de células T que sean aloreactivas en la médula ósea de un donante, se emplea esta reacción de aquí, que es la reacción mixta de linfocitos. En esta reacción se ponen en contacto células T que proceden de la médula ósea del donante y se mezclan con células irradiadas del receptor, células del receptor que pueden ser dañadas de este modo, el ADN es dañado de este modo y estas células no pueden reproducirse. Entonces, las únicas células que se van a poder reproducir van a ser las del donante. Cuando incubamos esta mezcla de células con una timidina radiactiva, es decir, está marcada con un isótopo, que en este caso es el tritio, que es un isótopo radiactivo, la timidina se va a incorporar a las células T en el caso de que las células T proliferen. Las del donante ya hemos dicho que son las que no están irradiadas, van a poder proliferar, pero las células del receptor están irradiadas con una dosis, bueno, si no es mortal, es desde luego citoestática, es decir, no permite la reproducción celular, y entonces estas células no van a poder incorporar timidina. Entonces, cuanto más timidina se incorpore, más se habrán reproducido las células T, y esta reproducción de las células T indicará que éstas han detectado un antígeno extraño que les ha estimulado en esas células presentadoras de antígenos y les ha inducido esa expansión clonal y la incorporación de timidina para generar más ADN. Por tanto, eso es una medida de la incompatibilidad. Además, estas células T que se generen tendrán que ser también funcionales y podemos medir lo citotóxicas que son. Es decir, si se generan células T CD8, podemos hacer un ensayo en el cual ponemos estas células T citotóxicas frente a un blanco, a células, en este caso, del receptor del trasplante de médula ósea, y si estas células son capaces de matarlas, pues evidentemente tenemos un caso de incompatibilidad. Luego, cuando
Mezclamos estas dos células del donante y receptor y no se produce la expansión clonal y tampoco las células T citotóxicas son capaces de matar, pues quiere decir que ambas personas son compatibles y que el trasplante de médula ósea tiene mejores probabilidades de tener éxito. Si se produce este tipo de reacción, pues no debemos utilizar la médula ósea para trasplantar a una persona, porque posiblemente ese trasplante va a generar la enfermedad de injerto contra huésped y esto es un problema pues que va a poner en peligro tal vez incluso más la vida de la persona que lo reciba. Por último, para acabar con este tema, aunque no tiene que ver con el rechazo a los trasplantes, sí tiene que ver con la tolerancia a los injertos, a los trasplantes, que son los fetos. Todos hemos sido fetos en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Y hemos tenido que ser tolerados por nuestra madre. Bueno, la tolerancia de la madre se extiende no solo a la vida fetal, sino a la vida de la infancia, a la de la adolescencia, a la edad adulta y más allá. Y lo digo esto precisamente cuando estoy grabando este tema en la víspera del Día de la Madre. Así que, hablando de madres y de cómo nos toleran cuando somos fetos, ¿verdad? Pues hay varios mecanismos de tolerancia que permiten que el feto, que evidentemente es aloreactivo porque tiene MHC del padre, aunque tenga MHC de la madre, tiene MHC del padre, y las células T de la madre podrían identificar los MHCs que tiene este feto que provienen del padre y podrían montar un rechazo contra él. Bueno, hay varios mecanismos. En primer lugar, las células de la placenta no parecen expresar moléculas de MHC normales, lo cual ya impide que las células T se activen de manera normal. Además, tienen otras moléculas que impiden la acción de los natural killer, que también podrían participar en el rechazo, con lo cual no se producen este tipo de mecanismos. La placenta además también puede impedir que las células T encuentren al feto, es decir, de alguna manera es una barrera y lo convierten en un órgano pues inmunológicamente privilegiado, como hemos dicho antes. Y el secuestro además de triptófano, hay una enzima que hemos visto antes, es una enzima que degrada triptófano, pues igualmente hay una enzima en la placenta que degrada a este triptófano e impide que las células T que lo necesitan de manera crítica para su actividad, pues parece que impide que estas células T puedan, matar, evidentemente, atacar al feto. Además, hay una serie de citocinas en la interfase materno-fetal en la placenta que suelen ser citocinas inmunosupresoras. Recordemos la interleuquina 10 es una de ellas, o el TGF-beta es también otra. Todos estos mecanismos, en conjunto, permiten que la madre tolere al haloinjerto que supone el feto. Y es un ejemplo más de la maravilla de la vida y de cómo este sistema inmune sabe, entre comillas, a qué tiene que atacar y a qué tiene que tolerar. Y definitivamente el feto es un bien bastante preciado por la madre que definitivamente debe ser tolerado. Y lo que se sabe también hoy es que algunos abortos son precisamente debidos a fallos en los mecanismos de tolerancia del sistema inmune al feto. Y con este asunto tan interesante de la tolerancia de la madre al feto y cómo el sistema inmune se las apaña para conseguir esta hazaña realmente, damos por terminado el tema 14, que como siempre espero os haya gustado y os haya servido para aprender alguna cosa interesante que a ser posible recordaréis el resto de la vida. Bueno, al menos es mi deseo.